contacto con ustedes. ¿Cómo estás? Bueno, Alberto, a ver, ¿sale fortalecido Milei de esto o es una derrota política que haya caído su ley ómnibus que lo debilita? ¿Qué pensás? Y yo creo que una pregunta que todavía no tiene respuesta, va a depender de cómo siga esta historia, digamos, ¿no? O sea, derrota sería si eventualmente la ley no sale, victoria sería si eventualmente consigue que aprueben más artículos de la ley. Ninguna de las dos cosas todavía pasaron. Estamos en una especie de impasse en el que lo que hay es fuego de artificio, y hay que ver cómo cuando terminen los fuegos de artificio y se corra la cortina de humo, qué es lo que queda detrás de eso, ¿no? Porque lo de ayer fue una especie de bombardeo declarativo. Y en política uno tiene que aprender a mirar las cosas que pasan y no las cosas que se dicen. Y creo que lo de ayer ha sido mucha pirotecnia, y habrá que ver ahora cuando la pirotecnia termine en qué queda el fondo de la cuestión, ¿no? Decías, sí, fortalecido, más allá no del futuro de la ley, que sin duda no es menor, ¿no? Porque es una herramienta, tiene parte en su articulado de herramientas que para Milei, según él dice, son claves para gobernar. Pero yo decía fortalecido porque parece que en este terreno, como vos decís, de la pirotecnia, al menos en campañas en el que Milei sacaba ventaja, ¿viste? Es como que él a su juego lo llamaron. Poder generar de nuevo esa división casta-anticasta que se había desdibujado un poco por los acuerdos políticos que tuvo que hacer. Volver a hablarle a la gente, digamos, sin intermediación y decir yo gobierno con ustedes, no me importan los legisladores. Pero no sé, eso que le funcionó como candidato, si como presidente le va a servir. Sí, habría que decir que le funcionó más como presidente que como candidato, ¿no? ¿Vos decís? Y a ver, si me sostengo sobre la base de los resultados electorales, Javier Milei saca 30% en la PASO, saca 30% en la elección general y termina sacando 56% en el balotaje y llega a la presidencia de la Nación con 60 y pico % de imagen positiva. Es decir, con bastante más que lo que le dio la misma segunda vuelta electoral. Siguiendo esa lógica, por supuesto que en el proceso empieza a perder popularidad, pero sigue con niveles demasiado altos para poder hablar de que está en el piso, que está golpeado, que está lastimado. Eso forma parte, por eso te digo, eso forma parte un poco de la liturgia, digamos, discursiva, de quien tiene intereses en que te vaya mejor o peor. ¿Sí? Pero no tiene que ver con la gente, tiene que ver con intereses y con cómo quiere contar cada uno la historia, ¿no? Si vos te pones a mirar cómo están reaccionando las personas en las redes sociales a partir de lo que pasó en el día de ayer, y te puede empezar a tener una especie de primer pulso de quiénes son los ganadores y los perdedores en términos de qué piensa la gente, de por qué se paró la ley, digamos, ¿sí? Y por qué se paró el tratamiento. Entonces, encolumnados en el argumento de no sabe negociar, no tiene experiencia, están las corporaciones, no está la gente, ¿sí? La gente ve de mala manera la negociación política. Eso que nosotros en la jerga periodística y comunicacional lo vemos como una virtud, entre comillas, la gente no lo ve como una virtud porque esas negociaciones siempre fueron opacas, siempre fueron oscuras. La gente no sabe que se negocia. La gente sospecha de que la negociación esa tiene cosas que no se pueden contar y por eso son opacas. Por eso esas negociaciones no se hacen con una cámara de televisión y con una conversación abierta y con un micrófono abierto, se hacen en un lugar cerrado, oscuro, donde nadie sabe quién está ni qué se negocia. Bueno, eso es lo que la gente rechaza, pero no en Argentina, en el mundo. La gente está en contra de la cosa poco transparente, ¿sí? Y lo que pasó ayer representa eso, representa... Bueno, y entonces, Alberto, desde esta perspectiva, exponer esa situación, sí. Porque, digamos, acá hay dos líneas tangenciales. Por un lado, un Milei exponiendo esa situación, entre comillas, buscando mantener esa adhesión de la gente que buscaba un cambio, que tenía repulsión a la casta, a esa mecánica política. Pero la otra línea tangencial es la necesidad de negociar y acordar determinadas cuestiones en la dinámica misma de la política y de la dinámica parlamentaria. Ese tema de negociar determinadas cuestiones hay que ponerle nombre y apellido y hay que ponerle título. Sí, ¿Qué es lo que están negociando? Sí. A ver, digamos, en términos conceptuales la conversación es muy interesante. Hay que negociar. La pregunta sería, ¿qué es lo que hay que negociar? Sí. Ver, pongámosle título en la ley. Y corrernos del decir,
a ver, ¿cómo decir? Lo que es tan atractivo para nosotros, esto de la negociación política, o decir, hoy usábamos el término de decir, bajó a votar la ley sin el poroteo de saber si tenía efectivamente los votos. Bueno, eso es en la antigua política. El tema es ahora ponerle nombre y apellido, decir qué capítulo, por qué, cuáles son los intereses. Claro. ¿Qué es lo que están negociando? O sea, ¿qué es lo que los gobernadores y en este caso los acusados, entre comillas, de haber saltado el cerco, el caso de Córdoba, qué es lo que pide Córdoba? ¿Por qué Córdoba no puede plantear explícitamente lo que pide? ¿Por qué no salen los medios de comunicación y decir el presidente no nos dio en la negociación, no nos dio esta cuestión? Pero no lo dijeron, claro, la coparticipación del impuesto país. Bueno, entonces, a ver, si es esa la negociación, si es esa, está bien tu planteo, Cristina. Si es esa la negociación, entonces a ver si se entiende. Están pidiendo que Nación haga recortes y que provincias no hagan recortes. O sea, esa es la conversación. ¿Te parece que va a ser una negociación razonable? Es decir, me siento yo con vos a negociar una cuestión, vos tenés que sacrificarte, yo no me voy a sacrificar. A mí compensame lo que me sacaste y dejame como estábamos antes de la negociación. Esa no es una base de negociación, porque estamos recortando todos. Al revés, mostrame vos que vas a recortar para que nos sentemos a negociar. Entonces, esta discusión del impuesto país, de la coparticipación, del reintegro del impuesto a la ganancia de la cuarta categoría, es una negociación que se sostiene sobre la base de que Nación tiene que hacer los recortes y las provincias no. Entonces, esa no es una base razonable de negociación porque la gente también está pidiendo, en buena medida, que las provincias sean más austeras. Y los gestos de austeridad de las provincias no están en línea con los gestos de austeridad de Nación. Entonces, la conversación pública, digo, no privada, la conversación pública está girando en torno a una cosa medio rara, en la que las provincias no tienen por qué hacer ningún sacrificio. Lo único que tienen que hacer recorte son los otros, ¿sí? Sí. Y yo no tengo que hacer nada, porque yo estoy bien. Está bien. El tema, Alberto, es que te pregunto, porque acá lo que se plantea, o algunas provincias plantean que lo que está en riesgo directamente es cumplir con el pago de sueldos. Entonces ahí yo no sé si la gente va a estar tan a favor de que haya recortes y no le van a poder pagar el sueldo al por supuesto que si lo planteas así, por supuesto que si lo planteas de esa manera, la pregunta es si ese planteo no es un planteo medio maniqueo. Y no sé. ¿Por qué? Porque la pregunta es ¿cuál es el porcentaje que ocupan los sueldos en el presupuesto provincial, municipal o nacional? Y hagamos números y discutamos si lo que está en juego son los sueldos u otra cosa. ¿Vos crees que hay más de otra cosa que de...? No tengo ninguna duda, pero no tengo ninguna duda, porque además es cuestión de mirar los presupuestos nomás. No hay que ser un artista matemático ni un economista. Vos decís que las provincias no están tan mal como dicen. Acá se conoció el dato de cuánto le entró menos de coparticipación a Corrientes en este principio de año, era un número importante. Vos decís la discusión para mí es mostrarme en qué estás gastando y discutamos sobre lo que estás gastando. ¿Sí? Y veamos cuánto se gasta, y no quiero recorrer la provincia de Corrientes nomás para no ser injusto, pero todos sabemos perfectamente que se consumen un montón de recursos en cuestiones que no son, como mínimo, no son prioritarias, como mínimo, ¿no? ¿Sí? Y podríamos discutir, hay muchos temas ahí que forman parte de nuestra historia, liturgia, tradición y qué sé yo. Ahora, cuando vos tenés problemas económicos en tu casa, la liturgia y la tradición pasan a segundo plano. Entonces la pregunta es... ¿Estás hablando de festivales y fiestas y demás? Pero a ver, podría ser eso y podría ser muchas otras cosas más que no aparecen en la grilla y que tienen que ver con la forma de hacer política. Es decir, básicamente, de nuevo, si vos mirás, qué sé yo, voy a dar un ejemplo tonto, ¿no? Si Nación dice nosotros vamos a recortar el 40% de los vehículos oficiales que hay en Nación, ¿es significativo económicamente? No, ¿sí? Pero es un gesto. Bueno, ¿cuántas provincias viste que hicieron ese gesto? Alberto, te mando un abrazo, seguimos hablando. Éxitos. Alberto Medina Méndez dando su opinión de lo que está pasando. Bueno, hablamos de números ahora. Santiago Segovia, asesor financiero, contador.